En la 21ª emisión de Lo Marginal en el Centro, conversamos con el doctor Brasil Acosta Peña, diputado federal del movimiento antorchista. Cuando pensamos este proyecto de Lo Marginal en el Centro, no quisimos quedarnos en la misma fórmula cotidiana de invitar académicos para discutir los problemas del país. Por eso hoy hemos decidido hacer un conversatorio con un político. Cierto que es un político sui generis, porque también es académico. Brasil Acosta es doctor en economía por el Colegio de México, pero también es diputado federal y dirigente del movimiento antorchista en el Estado de México. Hola, doctor Brasil, bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Hola Aquiles, muchísimas gracias, un saludo a ti y ya a tu importante público que te sigue por las redes sociales en este programa y por el canal 6. He escuchado en algún lado, creo que usted lo ha dicho en alguna otra conferencia, que usted se llama Brasil porque en su año de nacimiento la mítica selección de Brasil de 1970 se hizo con la Copa del Mundo. ¿Eso es cierto? Es cierto, vamos a decir que a mi madre le tocaba ponerme el nombre y resulta ser que efectivamente el día del juego le vinieron los dolores de parto. Dice que apenas estaba viendo cómo los lobitos iban saliendo en la inauguración del partido final y resulta que me llevaron al hospital, a la clínica del doctor Celis en Tepexpan, y ahí nací un 21 de junio de 1970 a las 3 de la tarde, ya en el tiempo en el que ya había concluido el partido, y fue mi madre la que se le ocurrió ponerme como Brasil por ese famoso 4-1 que le ganó a Italia en aquel entonces. Creo que en esa selección todavía jugaba Pelé, si no mal recuerdo. Parece que ya se iba apagando su luz, pero ya no era el Pelé de la mítica jugada y los goles de desborde que hacía. En ese mundial me parece que también, digamos, paradójicamente se enfrentó México con la Unión Soviética en fase de grupos, pero con todas estas premoniciones, a usted le debe gustar el fútbol, ¿cierto? Definitivamente, y todavía Pelé era el gran Pelé, incluso metió un gol de cabeza y dio un pase excepcional que quedaron para la historia. Y en el segundo punto del que tú señalas, efectivamente a mí me gusta mucho el fútbol y desde pequeñito lo practicamos e incluso fui el portero titular de la selección de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la cual soy egresado. Y sí, efectivamente el fútbol nos gusta mucho. Sí, creo que es una traición para Pelé que usted haya jugado como portero, pero ¿a qué equipo le va de fútbol? ¿Tiene algún equipo preferido o no se habla de fútbol en estas circunstancias? No, sí, fíjate que desde pequeñito tenía yo como 7 años de edad y mi papá le iba al Cruz Azul. Y bueno, pues algo me influyó, pero después agarré yo vuelo solo porque me tocó ver 3 finales cuando él fue tricampeón del fútbol y la verdad es que me gustó mucho su forma de juego. Fue una gran selección, estaba Miguel Marín, Lugo, entre otros. Y eso a mí me gustó. Y bueno, es cierto que desde 1997 estamos, como dicen, como los alcohólicos anónimos, que no tocamos ni una sola copa, Sí, es pero larga, larga la es sequía muy del... larga la sequía, pero como dice mi hermano, que yo le voy al Cruz Azul aunque gane, o sea, porque normalmente pierde. Sí, sí. Y bueno, Eh, antes de la pandemia, si te fijaste, fue el que quedó en primer lugar y como suspendieron el torneo, pues quedamos campeones, nada más que no lo quieren reconocer. sí, ya van muchas veces que es campeón sin corona el Cruz Azul, pero ¿tiene algún jugador favorito de fútbol, digamos, en estos temas no tan peliagudos? Pues fíjate que, o sea, sí me gusta el fútbol, pero no soy tan metido en esos temas, en los tiempos que hoy corren. Yo sí respeto y veo jugar a jugadores tan valiosos como Messi, ¿verdad? En su momento, por ejemplo, me gustaba mucho cómo jugaba el Chelito Díaz, si no me equivoco, era un Chelito jugador Delgado. delgado, un jugador muy bueno, otro que le decían el ruso.
pero en los tiempos que modernos hay jóvenes, por ejemplo, como, aunque salió del América, pero Lainez es muy buen jugador, por ejemplo, me tocó verlo en la final contra el Cruz Azul, haciendo un buen papel, siendo un muchacho tan joven. En México hay mucho talento, pero que está desperdiciado por no, por estar en el pueblo y porque las políticas de, digamos, para descubrir talentos, están cerradas para los jóvenes de más escasos recursos. Por eso la organización ha impulsado la Espartaqueada Cultural Nacional, en donde hemos visto destacar gente muy humilde, pero con un talento impresionante. El día que Antorcha gobierne este país, va a destacar por sus deportistas, lo vas a ver. Aquí. Sí, coincido con usted que a pesar de ser un espectáculo tan bonito, hay en el fútbol mexicano muchos problemas y quisiéramos que esta entrevista fuera sobre un tema o esta conversación, no me gusta llamarlo entrevista porque estamos en un conversatorio hablando de cosas importantes y a pesar de la importancia, creo que la salud democrática del país y los tiempos que corren ameritan un análisis de la situación política. Antes de pasar propiamente a la política, me he informado y creo que usted estudió, si no me fallan los cálculos, en la década de los 90 en la Universidad Nacional Autónoma Chapingo, como ya lo había mencionado. ¿Cómo fue estudiar en Chapingo en esa época? Y además, ¿influyó en su preparación política haber estudiado en Chapingo? Definitivamente, Aquiles, yo desde los 8 años decidí qué era lo que quería estudiar. Estaba en una banquita de mi colegio, que era el Colegio Colón, el Instituto Colón, y decidí, bueno, ¿qué voy a hacer? Quería ser bombero, y dije, no, porque eso me puede quemar. Entonces desistí. Quiero ser astronauta, dice, no, porque eso implica ir hasta la NASA, y también desistí. Y luego dije, quiero ser ingeniero agrónomo como mi papá. Y entonces me gustó la idea y además de Chapingo, porque yo conocía a Chapingo por mi papá, desde que estaba a los 2, 3 años yo conocía a Chapingo. Entonces me gustó, hice mi preparatoria, me vine a Chapingo y ¿qué ambiente había? Había un ambiente más o menos de efervescencia social fuerte, de épocas de cambios democráticos. Fue la época en la que Salinas de Gortari se hizo presidente. Entonces, ya digamos, la izquierda estaba cobrando mucha fuerza a través del Frente Democrático que se convirtió en el PRD y que empezaba también en Chapingo a cobrar fuerza. Afortunadamente, gracias a la cultura, yo me pude encontrar con la organización de Antorcha en Chapingo, en donde me invitaron a participar en un evento cultural. Y pues yo te digo, previamente a conocer Antorcha, yo hacía música de protesta. A mí me gustaba la música de protesta de Silvio, de Pablo Milanés. Yo tenía composiciones de protesta. Y entonces cuando encuentro Antorcha, hago clic de inmediato porque queremos hacer un cambio social en el país, pero científico, inteligente, bien pensado, pero al mismo tiempo poniendo el acento en la masa, en el pueblo, pero en el pueblo educado, organizado. Entonces yo pues, me enamoro de Antorcha y bueno, Chapingo me sirvió muchísimo porque me dio las herramientas suficientes. Por ejemplo, había la necesidad de elegir una carrera después del propedéutico y entonces había 3 opciones, la opción de economía, la opción de irrigación y en tercer lugar puse la opción de sociología. En economía me encontré a mí me gustaban mucho las matemáticas y entonces encuentro en economía la combinación entre 2 factores que a mí me gustaban mucho, el factor científico, matemático, pero sobre todo el factor social. Entonces encuentro matemáticas y encuentro el Capital de Carlos Marx, sumo y entonces me quedo enamorado de la economía. Y es así como empiezo mis estudios en Chapingo y me quedo totalmente dispuesto. Participé en Chapingo como en los concursos de composición Álvaro Carrillo, en donde en 3 años consecutivos gané el primer lugar, en la selección de fútbol como portero, como ya te había dicho, en concursos académicos fui cuadro de honor
gracias al impulso que me dio la organización y al ejemplo de nuestro líder, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, que también fue cuadro de honor por muchos años en Chapingo. En fin, el resultado es un gusto por la economía, por las matemáticas y por la ciencia social de transformar el mundo, como lo decía Carlos Marx en sus textos, que me cautivaron. En ese sentido, hablando acerca de su vertiente social, usted se presentó hace unos pocos días junto con el abogado Lenin Campos y el licenciado y el maestro Eleusis Córdoba como una oposición, por así decirlo, en pequeño, en este sentido, una oposición humilde en número, quizá más bien en ideas seguramente, ¿no? Pero humilde en número, como un frente, como diputados antorchistas. ¿Qué significa ser un diputado antorchista? ¿Cuáles son, digamos, las características de un diputado antorchista y cuál es la labor que hace un diputado antorchista en el Congreso de la Unión? Claro, mira, a diferencia de muchos políticos que yo he visto que quieren ser diputados porque les interesa tener fuero o porque les interesa tener privilegios, los diputados antorchistas, más bien es una alta responsabilidad social. Nosotros estamos muy claros de que es necesaria un movimiento de cambio profundo en este país y que los primeros pasos que debe dar una organización política que pretenda tomar el poder político nacional es ocupar espacios en los órganos nacionales de gobierno, en este caso la Cámara de Diputados. Entonces, los diputados antorchistas tenemos una gran responsabilidad porque nosotros nos debemos a los votos de los compañeros antorchistas que fueron a las urnas confiando en nosotros. Entonces, ¿cómo es que para nosotros es una gran responsabilidad? Bueno, finalmente nosotros vamos defendiendo a las clases más humildes de esta patria, los olvidados de este país, y entonces nos ponemos a trabajar en torno a ello. Doy el ejemplo. Yo fui diputado en el año 2012 al 2015, y en esa ocasión tuvimos incluso que a la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto hacer una movilización de 150,000 personas. Y en esta movilización logramos que a través de la Cámara se empezaran a etiquetar recursos para llevarle obras y servicios al pueblo de México, lo cual se logró a través de etiquetar los recursos desde la Cámara de Diputados. Entonces, en Texcoco se lograron, por ejemplo, bajar más de 90 techumbres, calles pavimentadas por más de 30 kilómetros, obras importantísimas como arreglos de fachadas, como una escuela muy importante, la escuela secundaria Texcoco, que, o sea, Texcoco hoy le debe a la lucha del movimiento antorchista mucho por todo el trabajo que realizó gracias a esa posibilidad que me parecía muy interesante. Llega el nuevo gobierno de López Obrador, ahora que yo empiezo a ser diputado nuevamente en el 2018, y cancela esa opción. Entonces, ¿qué nos queda? Pues abrirle los ojos al pueblo. Y entonces tomamos la Cámara de Diputados en un plantón pacífico, pero al mismo tiempo basado en nuestros derechos constitucionales. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Ser una verdadera oposición representando a todos aquellos que se quedaron sin el apoyo directo que antes recibían por la vía de el ramo 23 de obras y servicios. Entonces, ahora hay nuestra tarea ahora es levantar la voz en favor de los pobres, en favor de la gente, en favor de los más desprotegidos. Y eso es lo que hemos hecho. El plantón en la Cámara, ningún diputado hizo lo que nosotros hicimos, traer a la gente a luchar por sus demandas y defenderla en la tribuna. Entonces, si no tenemos manera de obtener los recursos porque el gobierno se cierra y no los entrega, tenemos la posibilidad de hablar en la más alta tribuna y eso es lo que hemos estado haciendo los tres diputados antorchistas. En ese célebre plantón, digamos, tenía una lista de las preguntas a hacerle, pero ahora que habla de eso me llamaba mucho la atención, sobre todo que se decía que era una forma de presionar por parte de los antorchistas
porque se acababa el moche. Fueron las palabras del presidente, porque Antorcha ya no iba a vivir del presupuesto público y lo ponía como menos o más o menos como una rabieta, ¿no? ¿Usted por qué cree que esté tan desprestigiada la lucha social de Antorcha Campesina? ¿O es verdad lo que dice el presidente, de un grupo de choque que está para golpear los intereses de la Cuarta Transformación? ¿O cuál es la explicación que usted le da? ¿Por qué son tan maltratados en los medios? Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que el que diga que Antorcha vive de los moches que le dan supuestamente por el conseguir obras y servicios, quiere decir que no conoce Antorcha. Quiere decir que no conoce la realidad social de Antorcha, que no se ha metido a fondo, que no la ha estudiado, que nunca se ha metido a ver el intríngulis, lo más profundo de Antorcha. Y por lo tanto, también es cierto que hay muchos intereses que están detrás de que avance Antorcha, porque si Antorcha llega a gobernar, transforma profundamente y de veras las realidades que tiene en sus manos. El ejemplo es Tecomatlán, el ejemplo es Chimalhuacán, Huitzilán de Cerdán, Ixtapaluca, y los municipios de San Luis Potosí, entre otros. Entonces, a Antorcha se le ve, vamos a decir, cuando entra al panorama nacional, ya estaba como si dijéramos repartido el poder entre los diferentes actores de derecha, de izquierda y de centro. Entonces llega Antorcha y como diciendo, ¿y estos? Entonces se empieza a hacer una campaña en nuestra contra para llamarnos este grupo de choque, brazo armado del PRI, que muchos de los ataques que hemos recibido los hemos recibido del propio PRI, pero no solo del PRI, sino del PRD, de Morena. Es simplemente una continuación de una cadena de ataques para desprestigiar una organización y sobre todo su avance. Ahora, creyeron que con estas actitudes iban a acabar con Antorcha, y sin embargo Antorcha vino apenas en el 2019 a armar un plantón que obligó a los diputados a irse a trabajar a otro lado. ¿Eso qué quiere decir? Es un reflejo de que Antorcha es una organización que está viva, que está fuerte, que está vigente. Y vamos a seguir recibiendo ataques hasta del propio presidente. Antes los encubrían, salían en la prensa, pero no decían de dónde venían. Ahora sabemos claramente porque el propio presidente los dice. Pero ya eso demuestra entonces la importancia que tiene Antorcha. Si Antorcha no fuera importante, ni hablarían de ella. Pero ahora somos tan importantes que hasta somos perseguidos políticamente por los diferentes gobiernos de Morena. Y eso es lo que te puedo decir. Sí, es innegable, incluso si usted no simpatiza, usted televidente, con Antorcha, es innegable que se ha convertido en un blanco común en las mañaneras mínimo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que no miento si digo que no hay grupo político, ni partido político, ni organización política que haya sido mencionada tantas veces y de forma tan sistemática por el mismo presidente en las mañaneras. Sí, sí hay una sensación, por lo menos a mí me deja esa sensación, de que muchas veces es la organización un chivo, una especie de chivo expiatorio. Cualquier mal que pasa, cuando estuvo el huachicoleo, Antorcha Campesina, huachicoleros. Cuando está la corrupción, Antorcha Campesina es la corrupta. En ese sentido, ¿cree usted que son el enemigo a vencer por la Cuarta Transformación, o Antorcha es una oposición a la Cuarta Transformación? Bueno, aquí hay un tema, es que ellos se consideran, así se dicen, de izquierda, pero lo que vemos al interior de Morena es que son grupos súper radicales de aparentemente izquierda que están más bien cerca de la derecha que de la izquierda. Hoy le preguntaba a la jovencita que me hizo el favor de ponerme la vacuna de la influenza, oiga, ¿de dónde viene esta vacuna? Y la respuesta, de Estados Unidos. Ah, o sea que al final de las cuentas, nosotros le estamos comprando las vacunas a los gringos. Y bueno, pues se supone que si eres un país de izquierda, pues te vas a ir con los de izquierda, vas a ir con Rusia, vas a ir con China, vas a ir con Cuba. No, con Estados Unidos. Entonces, en ese modelo,
de una serie de grupos que son anarquistas, unos se dicen maoístas, otros se dicen zapatistas, o sea, hay una serie, es una amalgama, no hay unidad ideológica en todos ellos, entonces llega un grupo que tiene unidad ideológica, entonces sí lo ven como un peligro, sí lo ven como un peligro para sus propios intereses de grupo, para sus propios intereses de partido, y entonces no nos ven bien y nos atacan, nos atacan. Los morenistas no nos quieren, los morenistas o sea, usan ahora las tribunas nacionales, pero al final de las cuentas reflejan su falta de cientificidad en el conocimiento de los movimientos. Ellos creen que porque tuvieron 36 millones de votos ya son la oposición y son el movimiento histórico, pero no es así. Se conjuntaron varias cosas, muchas cosas, pero en el fondo, lo que yo no veo en esto, o sea, el denominador común es que ellos no veo que tengan al pueblo de su lado. Le están dando dinero a la gente y creen que con eso es suficiente. El PRI le dio mucho dinero a la gente cuando gobernó en la vez pasada y votaron en contra de ellos. Eso le va a pasar a Morena porque no está resolviendo los problemas esenciales del pueblo. Y entonces está dedicándose a atacar a sus enemigos. Y ahora sí, ya no somos solo nosotros. A todos los que son sus enemigos, a la Reforma le dice pasquín inmundo, a los de la derecha les dice conservadores, o sea, denostar, denostar y denostar, pero eso se desgasta si no das resultados. Y eso es lo que está pasando en México, Aquiles. Sí, me parece que ese experimento de falta de núcleo ideológico ha sido funesto para la izquierda en este país. El Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, que se funda en el 88, si no mal recuerdo, creo que padece precisamente de esta unidad ideológica y hemos visto que terminó de la peor manera posible, sepultado en una atomización pues hasta ridícula, ¿no? Lo que fue con la bandera de Cuauhtémoc Cárdenas, creo que terminó de una manera que yo creo que nadie se reconoce como perredista en esta situación. Por eso sí me parecía importante, digamos, hablar de este núcleo ideológico del cual usted hizo mención. Es el momento oportuno para invitar a un político a lo marginal en el centro, precisamente porque el doctor Brasil estuvo en la discusión, estuvo de primera mano en la votación por la discusión, vamos a decirlo hasta hoy, de la exención de los fideicomisos, que hace algunas horas se ha aprobado con 242 votos a favor. Quisiera, doctor, que usted nos explicara, para que a la audiencia le quede más claro, en lo general, ¿qué es un fideicomiso? ¿Cómo funcionan los fideicomisos? ¿Y para qué sirven en el gobierno los fideicomisos? Correcto. Primero te informo que sigo en la Cámara de Diputados, esto todavía no termina. Hasta ahorita no se ha extinguido por ley, ningún fideicomiso, porque se reservaron todos los artículos relativos a la ley, al dictamen que quieren, en el que quieren extinguirlos, y estamos en la discusión de esas reservas hasta que termine, yo creo que en la madrugada, si no se hace un receso y sigue mañana, el punto va para largo. Pero lo que es un fideicomiso es de la palabra fe y comisión de fe. Es decir, agarrar un recurso y dejarlo en una figura como a manera de apartado para que pase lo que pase, no dejes de tener dinero para la realización de un determinado fin. Por poner el ejemplo, las madres de familia tienen que pagar la renta y pues la renta la tienen que pagar. Entonces lo que hacen es apartar en un cajoncito, es decir, en un fideicomiso, el dinero para la renta para que pues, el día de mañana, que pase lo que pase, aquí está para la renta, ¿no? Y tengas el dinero. El presupuesto de egresos de la federación es anual, año con año. Entonces, si se modifica, si el Congreso lo modifica, si lo modifica el gobierno, como está sucediendo en esta ocasión, si dice no le mueva ni una sola coma, etcétera, y hacen sus caprichos, entonces, ¿qué son los fideicomisos? Son unas cajitas de seguridad para recursos de programas que requieren garantías de largo plazo. Si yo quiero, por ejemplo, hacer una variedad, científicamente hablando, de una planta
para que sea más productiva y más resistente a las condiciones climáticas. Ese proyecto, como agrónomo te lo digo, tarda 8 años. Entonces, para que yo le pueda garantizar recursos, necesito un fideicomiso para que allí se reserve ese recurso y aunque haya crisis, o aunque haya problemas, o aunque el presidente se le ocurra lo que se le ocurra, el fideicomiso garantiza que haya recursos para esa investigación de 8 años. Pues esos son los fideicomisos. Para eso sirven, para garantizarle recursos. Por ejemplo, el Fonden. Ahorita hay un problema muy grave allá en Quintana Roo por los huracanes que están sufriendo. Ahí toque de queda. Sí. Quítale los recursos del Fonden y entonces en este año presupuestal no guardaste nada porque todo está etiquetado para todo. Entonces, si quitas esa caja de recursos que son los fideicomisos, le quitas la posibilidad de ocupar de inmediato un dinero que está disponible para eso. Y eso es lo que quiere hacer Morena y es lo que está haciendo Morena, dándole en la torre a la ciencia. Yo fui catedrático del CIDE. Sí. Están queriendo desaparecer el fondo del fideicomiso del CIDE. La mitad del presupuesto del CIDE depende de ese fideicomiso. O sea, quitárselo es darle en la torre, pero no solamente se trata de quitárselo por quitárselo. ¿Qué es lo que argumentan los de Morena? Que hay corrupción. Y ponen el ejemplo. El Fobaproa fue un gran fideicomiso. Ponen otro ejemplo. La Estela de Luz fue un gran fideicomiso. Obras relativas a la corrupción, o sea, que muestran la corrupción. Pues yo te aclaro que el segundo piso de López Obrador fue hecho con un fideicomiso. Entonces, ¿son buenos o son malos? Y además, ¿qué relación tiene? Dicen que es por corrupción. ¿Qué relación tiene el fideicomiso de la Estela de Luz con el fideicomiso del CIDE? Si en el fideicomiso de la Estela de Luz o el del segundo piso hubo actos de corrupción, por eso hay actos de corrupción en el fideicomiso del CIDE, ¿eso lo demuestra? Pues no. ¿Sabes qué dicen los morenistas? Nosotros tenemos la percepción de que hay corrupción y con eso basta. No. Como dijo don Porfirio Muñoz Ledo, qué manera de legislar. No digo lo que dijo antes, pero qué manera de legislar. Sí, me Entonces, parece que ese es el problema. tampoco la correlación de fuerzas dentro de la Cámara, como lo hablábamos anteriormente, es tan favorable para, digamos, el núcleo duro de Morena. Hemos visto que 242 de 500 diputados, en ese sentido, no parece que revelen esos 30 y tantos millones de votos con los que llegó al poder. A lo que me refiero es que parece que no está o no es una demanda que sea tan popular, no es una demanda que tenga tanto apoyo por parte de la gente y que tampoco los diputados morenistas. Creí ver hace rato que no todos los diputados morenistas aprobaron los fideicomisos. El secretario de Cultura, Sergio Mayen, por ejemplo, no aprobó o votó en contra de esta propuesta. ¿Por qué cree usted entonces, doctor, que se está proponiendo esta situación? ¿Cuál es la explicación que usted le da? Porque nada más para terminar mi pregunta, he visto que tanto Arturo Herrera, secretario de Economía, que también es del partido, como Mario Delgado afirman que hay opacidad, que hay discrecionalidad en el manejo de los recursos por parte de los fideicomisos. Yo creo que debe quedar muy claro, o es por la pandemia y por la urgencia de la pandemia, o es porque hay corrupción dentro de los fideicomisos, pero ¿qué manera, digamos, sería más transparente para asignar esos recursos? Me parece que esta propuesta de asignarlos directamente, como decía Arturo Herrera, no es tan satisfactorio, por lo menos tiene algunos puntos que no se resuelven de manera directa con esta asignación que proponía Arturo Herrera. Pero ¿cómo lo ve usted, doctor? Bueno, en primer lugar, efectivamente se trata de un compromiso de campaña, pero ese solamente es la fachada. Que hay corrupción, fachada, porque no lo han demostrado. Que se va a destinar a las medicinas o a la vacuna, no hay vacuna todavía, ¿cuál vacuna? Que se van a administrar de mejor manera, de manera más clara, no dicen de qué manera. Entonces es más opacidad. Y yo te hago esta aclaración. Quieren desaparecer 109 fideicomisos que les dan 68 mil millones de pesos. Pero si los desaparecen en este momento,
ni siquiera van a poder tener acceso a los 68,000 millones de pesos porque hay contratos establecidos que no les permiten utilizarlos. Como te dije, en el caso del CIDE, tiene recursos internacionales y privados que no son del gobierno y no va a poder hacer uso de ellos. Segundo, si los agarra ahorita, se los tiene que gastar antes de que termine diciembre. Entonces, ya no van a garantizar proyectos de largo plazo y le van a dar en la torre a la ciencia. Tercera consideración. O sea, sí se trata, al final de las cuentas, de un problema financiero que tiene Morena por sus malas decisiones. Ya se gastó los fondos de estabilización. Hubo una crisis del 10% de caída del PIB en todo el año. Entonces no hay ingresos petroleros suficientes, no están llegando al planteamiento de producción de barriles que se habían proyectado. Entonces no tienen dinero. El fondo del tema es que no tienen dinero, pero sí tienen elecciones en el 2021. Entonces, ¿qué están haciendo? Agarrar de donde sea. Y el siguiente año, ya que no haya fideicomisos, ya que no haya los fondos de estabilización, ¿qué siguen? Las afores de la gente que ha estado ahorrando a lo largo de toda su vida. Y si se acaban las afores, ¿qué sigue? Las reservas del Banco de México. Y luego, pues adiós México, adiós país. Nos van a dejar en la ruina y todo eso porque no quieren dejar de hacer sus proyectos estrella, que son el Tren Maya, las Dos Bocas y el Santa Lucía, en donde tienen 102,000 millones de pesos. Que paren esas inútiles obras y ocupen esos recursos para los que dicen que les hacen falta, pero como la necesidad está por encima de la razón, entonces están queriendo echar mano de lo que no deben echar mano. Y en cuanto a la opacidad, termino, hay un tema muy preciso. Todos los fideicomisos tienen reglas de operación claras. Están publicadas en el Diario Oficial de la Federación. No hay manera de que digan que no hay claridad. Si está clarísimo y además hay informes regulares. Y si dicen que se gasta mucho en la administración de esos recursos, el comité técnico de algunos de ellos está conformado por gente de gobernación, gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene su salario y que no implica un pago adicional. Miente Morena, miente porque no tiene dinero y lo que le quieren es quitar el dinero a la gente y eso es lo que están haciendo, dándole en la torre a este país. Y por eso debe la gente aprender de sus errores para no cometer el mismo error en el 2021. Aquí. Sí, doctor, ya vamos cerrando porque se nos acaba el tiempo. Para terminar, quiero que usted me diga qué salida le ve a esta situación, cómo ve el México en un par de años, porque ya nos dijo que Antorcha tiene deseos de gobernar, pero ¿cómo ve usted el país en un par de años después de 2021? ¿Cuál va a ser, según su perspectiva, sin llamarlo a ser una adivinanza sobre el futuro, sino más bien con base en el desarrollo objetivo de las relaciones de fuerzas dentro del Congreso? ¿Cómo observa usted el panorama en un futuro cercano? Pues mira, en primer lugar, como la situación económica va a empeorar, es cosa de que la gente abra los ojos. Va a caer la economía 10%. Dicen que va a crecer el próximo año 3%, pero sigue abajo 7%. Y que otra vez va a crecer al 3% en el 2022. Ahí seguiríamos 4 puntos abajo de como estábamos al inicio de este año. Entonces, en los siguientes 2 años vamos a tener una crisis económica muy fuerte en este país que no va a generar empleos, que va a generar inflación. ¿Por qué se va a generar inflación? Porque el director del Banco de México ya informó que hay una gran fuga de capitales que lo que hace es desestabilizar la base monetaria y la política que permite garantizar un cierto nivel de estabilidad en la inflación. Si se van los billetes de dólares de México, entonces tu moneda se debilita y por lo tanto las importaciones son más caras, el 50% de los productos alimenticios son importados, entonces suben los precios, esto va a tener más consecuencias en el bolsillo de la gente no tiene empleo, se perdieron 12 millones de empleos, no se han recuperado, no se va a acelerar la economía. Entonces, lo que le hace falta al pueblo de México es un empujoncito en su conciencia para que no vuelva a cometer el mismo error.
Estamos en un callejón sin salida. Ahorita Morena tiene la mayoría y está haciendo desastres del país, dándole en la torre al país. Entonces, eso lo permitió el voto popular. Eso lo permitió el voto popular. Cierto enojo visceral. Ahora toca darse cuenta del error. Muchos me han dicho a mí, yo voté por Morena, pero me equivoqué. Yo voté por Morena, pero me equivoqué. Y así lo dicen. Entonces yo les digo a todos los que dicen eso, que recapaciten efectivamente y que en el 2021 tengamos un Congreso más plural, que no le den la torre al país y que no le dé la manga ancha para destruir y destruir, sino que se le pueda corregir la plana al gobierno de Morena, que hasta ahorita está dejando al país en la ruina. ¿Qué espero yo? Que haya una mejor composición del Congreso. ¿Y eso de qué depende? De que los mexicanos abran los ojos, se organicen y vayan en la elección a votar, pero no por lo que hoy está dejando al país en el atraso, que es la cuarta transformación. Muchas gracias, doctor, por su presencia y por su participación en este conversatorio. Creo que la crisis que se avecina ya no es simplemente un mal deseo, sino que se ve que viene y que viene fuerte. Ojalá y no impacte tan feo en el bolsillo de los mexicanos y ojalá tampoco impacte en las finanzas del país. No vaya a ser que el gobierno se tenga que ver en la encrucijada de poner impuestos a las ventanas o a las mascotas. Eso no sería muy juarista por parte del presidente. Bienvenidos y bienvenido, doctor Brasil, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue Lo Marginal en el Centro. Ojalá podamos, doctor, vernos en otra ocasión y ojalá nos sigan viendo los espectadores en su pantalla los martes a las 9 de la noche semanalmente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, hasta luego y un saludo a ti y a todo tu auditorio.